Pregunta seria, ¿cuáles son sus historias reales más inquietantes? Estaba afuera jugando con amigos una tarde, teníamos alrededor de 9 o 10. Vivíamos en una zona tranquila. Mientras jugábamos, notamos a un hombre en un camión una y otra vez. Cada vez que pasaba el patio de mis amigos, conducía lentamente. Luego nos dimos cuenta de que este hombre nos estaba grabando con una de esas viejas grabadoras. Nos asustó. Corrimos dentro de su casa y llamamos a su madre. Ella les dijo que necesitaban quedarse adentro y que debía irme a casa. Intenté explicar que mi madre no estaba en casa en este momento, pero ella todavía me hizo irme. Viví unas millas o dos más adelante. Nunca he corrido tan rápido en mi vida. Estaba aterrorizado de que el hombre me iba a encontrar mientras corría a casa. Cuando mi madre descubrió lo que sucedió, estaba súper enojada de mis amigos. Mamá no me había permitido quedarme en su casa hasta que pudiera venir a recogerme. De verdad, lo más aterrador fue observar a una adulta presionando a un niño de 10 años en una situación así. Esa presión inesperada y la vulnerabilidad del pequeño crearon un ambiente sumamente inquietante. La dinámica entre ellos era desgarradora y generaba preocupación por el bienestar del niño, dejando una sensación de inquietud ante la falta de comprensión en ese momento. Acabo de publicar una historia sobre mi novio durmiendo al costado de la carretera por la misma razón. Demasiado cansado para conducir con seguridad. Se despertó hasta 20 personas que golpeaban sus ventanas y le gritaban que se despertara y se fuera. Luego se despertó. Lo estaba soñando, pero siempre se preguntó si alguien estaba tratando de conseguirlo. Pocos son conscientes de que es un lugar frecuentado por asesinos en serie, donde un grupo de 20 almas pasadas intenta proteger a una persona de un destino similar al que ellos vivieron. Cada una de ellas lucha por influir en el presente y evitar que se repita una historia de horror. Es un escenario donde el pasado y el presente se entrelazan en una batalla por la supervivencia. Cuando tenía unos 8 años, durante el recreo en la escuela, noté a un grupo de otros niños fuera de una sala de almacenamiento gritando y advirtiendo a los demás que no se acercaran a la puerta porque había un globo ocular mirándolo. Tenía curiosidad porque no entendía lo que querían decir, pero podía ver que su miedo era real porque sus caras eran de color blanco pálido, ya que tratarían de disuadirme de echar un vistazo a través del agujero de la llave. Recuerdo que me doblaba ligeramente para poder mirar más de cerca, y efectivamente, había un globo ocular mirándome y me asustó tanto que oriné mis pantalones en el acto. Fue solo más tarde en el día después de que terminé en la oficina de enfermeras debido a la conmoción que los niños habíamos creado, que un conserje tuvo que ir a la habitación para inspeccionar de qué se trataba todo este desastre. Resulta que alguien había colocado un espejo contra esa puerta y el globo ocular que estábamos viendo fue nuestro propio reflejo. Cuando tenía unos 8 años, durante el recreo, vi a un grupo de niños gritando cerca de un cuarto de almacenamiento. Decían que había un ojo mirándonos y todos estaban asustados. Me acerqué a mirar por la cerradura y, efectivamente, vi un ojo que me miraba. Me asusté tanto que me hice pis. Más tarde, un conserje entró y descubrió que era solo un espejo. Todos nos reímos después, pero en ese momento fue aterrador. Mi esposa y yo nos alojamos en una pequeña propiedad de alquiler en Bath, Reino Unido, esta primavera. Mientras estaba en la cama escuché la puerta de la propiedad, justo afuera de la ventana de nuestra habitación, abierta y cierre en silencio. Esto inmediatamente me hizo saltar y estar alerta. Escuché a alguien tratando de caminar en silencio por la pasarela de grava hasta nuestra puerta principal hasta que se encendiera la luz del sensor de movimiento. Vi a una persona en la sombra de una persona contra la pared fuera de nuestra habitación e instantáneamente entré en modo de ataque. Corrí hacia la cocina y agarré un cuchillo del bloque de madera y me paré en la puerta principal lista para saltar. Estuvo en silencio durante demasiado tiempo y luego escuché a alguien huyendo y la puerta golpeó. Mi esposa dijo que una vez que la luz de movimiento apagó, la persona despegó corriendo. No tengo idea de cuáles eran sus intenciones, pero casi me apuñalé a alguien esa noche. Todavía me pone la piel de gallina pensando en ello. Eso es bastante inquietante. Una vez, un amigo mío estaba en un viaje de camping y escuchó ruidos extraños por la noche. Al principio pensó que era solo su imaginación, pero luego vio una sombra moverse cerca de su tienda. Agarró una linterna y salió, solo para darse cuenta de que era un animal, probablemente un ciervo. A veces, la mente juega trucos cuando te sientes vulnerable. Nuestra antigua casa estaba en la esquina, bastante aislada y cerca de una carretera principal. Una noche me desperté para escuchar a mi mamá gritar, estaba durmiendo en el futón y este tipo con todos los negros simplemente me atravesó. El ladrón salió corriendo antes de obtener algo. Estaba más sorprendido de que me despertaran tan temprano en lugar del hecho de que un ladrón irrumpió en la casa.
No fue la primera vez que la casa se rompió, ciertamente no la última. No éramos ricos por ningún estiramiento, una clase media más baja. Aparte de eso, me desperté para la parálisis del sueño, y en ese momento estaba bastante convencido de lo que estaba detrás de mí, ya que estaba acostado de mi lado, era malvado. Podría simplemente mover mis globos oculares y todos mis instintos me dijeron que no lo mirara. Todo lo que sentí fue puro miedo. Es curioso cómo una casa puede tener tantas historias. Recuerdo que una vez me desperté por un ruido extraño. Resultó ser un ladrón, pero en lugar de miedo, estaba más confundido por la situación. También he tenido experiencias de parálisis del sueño. Es inquietante no poder moverte, sabiendo que algo, maligno, está cerca. Al final, esas experiencias extrañas se convierten en parte de lo que somos. Era un niño cuando esto sucedió, así que tenga eso en cuenta mientras lee esta historia. Mi bisabuela había fallecido recientemente y no estábamos tan cerca ni nada, pero cada vez que iba a la casa de mis abuelos donde vivía, siempre me sonrió y me daba un pulgar hacia arriba. No sé por qué, pero ese pulgar hacia arriba siempre me hizo sonreír y reír un poco. Un día después de la escuela de camino a casa, estoy pensando en mi bisabuela y recuerdo sus pulgares. Llego a casa y corro por las escaleras y a la mitad del camino, viaje. En la parte inferior de las escaleras había una puerta y el techo tenía solo 7 pies de altura más o menos. La brecha entre la parte superior de la puerta y el techo era tal vez 4 pies. Cuando la gente alta bajó las escaleras, tuvieron que agacharse en el último paso para que no se golpearan la cabeza. Siento que debería haber golpeado el techo o al menos chocado por esa puerta. En cambio, aterricé suavemente en el suelo y mi primer pensamiento fue que mi abuela me dio una pequeña sonrisa y un pulgar hacia arriba. Bastante raro. Sin embargo, era joven, así que podría haber tenido una imaginación salvaje sobre todo. Pero juro que como adulto recuerdo que sucedió y es un recuerdo tan claro y vívido. Esto me recuerda a cuando era niño y tenía pensamientos sobre mis abuelos. Siempre me hacían sentir seguro y feliz. Una vez, mientras jugaba, me caí, y pensé que me iba a hacer daño. Pero antes de caer, como que sentí una presencia que me protegía. Después, me levanté y seguí jugando. Era como si mi abuelo me dijera que todo iba a estar bien, aunque ya no estaba con nosotros. No es realmente espeluznante, pero el padre de mi padre se mudó a la antigua granja de piedra de un siglo, cerca de los moros de Yorkshire, Reino Unido. Les habían dicho que el dueño anterior era un hombre brusco que había sido agricultor. De todos modos, un día estaba trabajando en la cocina mientras su bebé era comiendo en su silla alta en la habitación de al lado. De repente, escucha la voz de un hombre fuerte en su oído diciendo que Barney está en problemas, de su hijo. Confundida, mira a su alrededor, nadie allí, pero entra en la sala de estar, para ver a su bebé con el cuello enredado en las correas de la altura. Ella dijo gracias al aire vacío, pero nunca volvió a escuchar la voz. La historia es interesante. La ayuda que recibió de esa voz misteriosa suena como un momento inquietante. Imaginar estar en casa, sola con el bebé, y escuchar algo así debe haber sido muy raro. Es curioso cómo a veces se sienten esas presencias, como si alguien cuidara de nosotros incluso después de todo este tiempo. Esa experiencia dejó una impresión, más por la sorpresa que por el miedo. Mi mejor amiga, su novio, y yo salimos a acampar en Sumter National Forest una noche. Estaba lloviendo y éramos los únicos campistas que existían. Decidimos dormir en el SV. Leí un poco de historias aterradoras para contar en la oscuridad hasta que decidimos ir a dormir. Era alrededor de la medianoche. El sonido que estaba haciendo la lluvia sonaba como pasos. Todos estábamos bastante nerviosos y estaba convencido de que podía alguien afuera. Encendimos los faros y vi algo moverse en los árboles a la derecha del auto. James salió y tomó una linterna para mirar, a pesar de nuestras protestas. Llegó a unos 20 metros en el bosque y luego regresó corriendo al auto. Él gritó, «Ve. Ve. Ve». Lo reservamos de allí justo a tiempo para ver una figura explotando desde la línea de árboles. James dijo que parecía un hombre cubierto de trapos sucios, pero su rostro estaba en mal estado. Cuando James le señaló la linterna, el hombre levantó la vista y comenzó a correr hacia él. Terminamos estacionarnos en un estacionamiento de Piglilana por el resto de la noche. El querido Piggly Wiggly, un refugio para almas asustadas y perdidas, así como para felinas en busca de su próxima presa. Hace unos 10 años, mi madre recibió un sobre por correo. Fue completado a su nombre y todo. No había dirección de devolución, solo dijo Florida. El sobre contenía una foto de bebé de mi madre con una nota que simplemente decía, «Creo que enviaste esto por error».
Ella me dijo que la imagen había estado en una caja en el sótano durante más de 20 años y ciertamente, nunca se la sacó y especialmente, nunca se la envió a nadie. Vivimos más de 1000 millas de distancia de Florida y en ese momento no conocíamos a una sola persona que vivía allí. Recuerdo estar tan asustado sobre cómo demonios salió esa foto del sótano y mucho menos terminó en Florida. Eso es raro. No sé cómo una foto de hace tantos años se terminó en Florida. Es como si alguien hubiera encontrado esa caja y decidiera devolverla. Pero, ¿quién haría eso? A veces simplemente no hay respuestas lógicas. La vida está llena de cosas extrañas, y esta es una de esas historias que te deja pensando. Sin duda, un misterio curioso y desconcertante. Estaba afuera con mi hermano y mi mejor amigo solo hablando y disparando por el baloncesto por la noche. No sé por qué o qué nos hizo hacerlo, pero todos estábamos mirando el cielo mientras estábamos hablando y, de repente, vemos un triángulo tenuoso artesanía que volaba rápidamente sobre nosotros. Lo que nos sorprendió fue lo silencioso que era y qué tan claro podemos verlo. Tenía al menos 100 pies de altura. Todos corrimos adentro y le dijimos a mi familia. Al final, realmente creo que fue un avión militar, pero quién sabe. A veces pasan cosas raras. Una noche, mi hermano y yo estábamos con un amigo jugando baloncesto. De repente, miramos al cielo y vimos una nave volando en forma de triángulo. Era muy silenciosa y estaba a unos 30 metros de nosotros. Corrimos adentro y se lo contamos a nuestra familia. La verdad, creo que seguro era un avión militar. Pero hay tantas cosas que no entendemos. Un amigo mío tenía su casa quemada. Alrededor de una cuarta parte de la casa permanecieron de pie después. Hicieron salir una tripulación y comenzar a derribar la parte restante de la casa para que pudieran reconstruir. Aquí es donde se vuelve espeluznante, en un espacio de rastreo entre dos paredes se escribió, este fuego no fue un accidente en lo que parecía carbón. No hay forma de que alguien pueda haber entrado en esa área antes del incendio para escribir eso. Para empeorar las cosas, esta no fue la primera vez que la casa de la propiedad se había quemado. Eso suena bastante inquietante. Un amigo tuvo un episodio similar donde su casa se incendió. Cuando fueron a demoler lo que quedó, encontraron un mensaje en un espacio reducido que decía este fuego no fue un accidente. Eso da escalofríos, sobre todo porque no es la primera vez que la casa se quema. Es como si hubiera algo más en juego. Definitivamente, una historia que hace pensar. Esta no es mi historia, pero vale la pena contar para aligerar el estado de ánimo. Este tipo que conozco estaba alertado de que un par de casas se estaban dividiendo en su área. Decidió comprar un arma, en caso de que algo se intensifique. Recientemente tuvo una hija y quería garantizar su seguridad y la suya. Pasan un par de semanas y está recibiendo comida china un viernes por la noche, tan pronto como se va. Ve que este auto lo rellena. Él decide que no es nada, los conductores de Florida son terribles, y lo mantiene en movimiento. Después de un múltiple turnos, se da cuenta de que el auto lo estaba siguiendo. Finalmente, esto se intensifica y el auto está tocando y mostrando sus vuelos. En este punto, está acelerando, enloqueciendo y preocupado. Llega a la casa de forma segura y corre adentro con su bebé y su esposa. Les dice que se escondan en el baño mientras saca el arma de debajo de la cama. Mientras está encerrando la puerta principal, escucha a alguien caminar lentamente en el césped. La persona llama a la puerta, así que grita, tengo una pistola, llamé a la policía, salgo de mi propiedad. Pasan un par de momentos y él escucha esta voz asustada decir, señor, olvidaste tu arroz frito. Historia real. Es interesante cómo a veces las cosas se complican demasiado. Este amigo tomó decisiones para proteger a su familia, pero al final, la situación resultó ser algo trivial. La tensión se transforma en risa cuando te das cuenta de que solo era el repartidor de comida. A veces, nuestras mentes nos hacen pensar lo peor. Definitivamente una historia que invita a reflexionar sobre la paranoia y lo que realmente importa. Esto no es tan horrible como otras historias en este hilo, pero lo contaré de todos modos. Tengo dos adorables perros de tamaño mediano que intentarán tragar cualquier cosa remotamente comestible que se cruce en su camino. A lo largo de los años, me he vuelto bastante bueno para buscar cosas peligrosas de sus bocas, huesos de pollo, chocolate, bolsas de plástico, etc. Un día, al caminar a los dos pequeños alborotadores, el más grande se lanza desde la caminata lateral hacia algo en la calle. Lo alcanzo instintivamente, y lucho con él por el objeto misterioso durante unos buenos 10 segundos antes de que se deje ir. En mi mano había una rana muerta. Una rana muerta de matar a la carretera Malgoti Malgoti. Lo tiré hasta donde he lanzado cualquier cosa y corrí a casa para lavarme las manos. Sin embargo, nunca lavaré el recuerdo.
siento tu dolor. Al intentar ponerme las botas de invierno por primera vez esta temporada, encontré algo crujiente en su interior. Al meter la mano para sacarlo, descubrí un ratón en descomposición. Resulta que mi gato lo había dejado allí hace tiempo, esperando que lo encontrara. ¡Qué detalle tan curioso! Carita imperturbable vertical. Acostado en la cama una noche unos 6 meses de embarazo. El esposo estaba fuera mirando el fútbol y mi hija estaba dormida en su cama. Estaba jugando en mi teléfono cuando escuché este rasguño muy fuerte y pesado como si alguien de al lado intentara cavar por la pared. Inicialmente tenía más curiosidad y en realidad me levanté de la cama para ir a escuchar. Inmediatamente se volvió más fuerte y más invertido y sentí una sensación de temor que me barría. Revisé la ventana convencido de que alguien estaba cavando por la pared. Fue aterrador. Salté a la cama e intenté llamar a mi esposo, pero él no respondió. Se detuvo tan pronto como comenzó y nunca he descubierto qué era para el día de hoy. He tenido todas las sugerencias, como pájaros, ratas, etc., pero este era un ruido que estaba haciendo algo grande. Todavía me pongo la piel de gallina pensando en ello. A veces, las noches pueden ser extrañas. Recuerdo una vez en casa, solo, sentí un ruido fuerte. Pensé que alguien estaba tratando de entrar. Ya había visto películas que no ayudan en esos momentos. Miré por la ventana y no vi nada. La ansiedad creció. Después de intentar llamar a un amigo y no conseguir respuesta, decidí que era mejor volver a la cama. No supe qué fue, pero aún me pone la piel de gallina. Mi papá estaba en nuestro patio trasero, en medio del día, porque escuchó un ruido. Cuando fue a revisarlo, nuestro vecino de al lado estaba golpeando nuestro árbol con una escoba. Él preguntó qué estaba mal y ella solo respondió, «Hay demonios en tus árboles». Eso es raro. La vecina parecía tener una idea muy peculiar de lo que pasaba. Imaginar a alguien golpeando un árbol con una escoba por esas razones es bastante curioso. Me pregunto si realmente creía que algo estaba ahí. A veces, la gente tiene creencias extrañas que pueden resultar en situaciones raras como esa. Pero bueno, al menos tu papá tuvo una buena historia para contar después. Esto todavía me asusta. Tenía poca o ninguna supervisión cuando era niño. Mi mamá trabajó días de día y mi papá trabajó turnos nocturnos. Papá estaría dormido la mayor parte del día, lo que significaba que era libre de hacer lo que quisiera hasta que mamá volviera a casa. Por lo general, me aburriría después de unas horas pasando viendo televisión y jugando con juguetes. Cuando eso sucedía, agarraba el teléfono de la casa y me retiraba a mi habitación. Solía encontrarlo tan entretenido presionar botones aleatorios y ver quién recogería. Por lo general, presionaba demasiados botones, o ocasionalmente obtenía un número correcto y al escuchar mi voz, la persona en la otra línea me advertiría que no llamara a extraños. Recuerdo una vez en particular, logré llamar a un número correcto. Un hombre recogido. Pedí su nombre y se detuvo por un segundo. Me dijo que era Santa. Estaba más que emocionado y, por supuesto, crédulo y lo suficientemente joven como para creerle. Me pasaron un buen 10 a 15 minutos conmigo bombardeando al hombre con preguntas. Todo parecía estar bien, hasta que el Santa me informó que uno de los elfos había perdido mi dirección. Me dijo que no recibiría ningún regalo en Navidad si no le dijera dónde vivía. No sabía mi propia dirección a esa edad. Recuerdo que lloré y traté desesperadamente de recordar cuál era nuestra dirección. Finalmente, terminé corriendo hacia la habitación de mis padres y despertando a mi papá mientras gritaba, «Santa necesita nuestra dirección». Mi papá estaba enojado. Él sacó el teléfono de mis manos, pero Santa ya había colgado. Obviamente, mis padres se aseguraron de que nunca volviera a tocar el teléfono de la casa. Eso es raro. Recuerdo también que cuando era niño, hacía cosas similares. A veces llamaba a números que no conocía solo por curiosidad. Un día, hablé con alguien que decía ser un personaje de cuento. Me emocioné mucho, pero luego me dijo que necesitaba información personal. Al final, mi mamá escuchó y se preocupó. Desde entonces, nunca volví a hacer esas cosas. La curiosidad tiene sus consecuencias. Mencioné esto en otro submarino hace un tiempo. Mi abuela siempre afirma que el pub que ella y mi abuelo solían ser poseedores estaban embrujados. Vivían en la casa que se apegaba. Una noche, ella y los niños se fueron a la cama temprano mientras mi abuelo atendía al bar a la hora de cierre. Escuchó ruidosos de la cocina y asumió que era mi abuelo. A la mañana siguiente, ella le preguntó qué estaba haciendo en la cocina la noche anterior para hacer tanto ruido. Dijo que nunca se acercó a la cocina y que se fue directamente a la cama después de cerrar. Otra noche, mi tío,
que era un niño pequeño en ese momento, le dijo a mis abuelos que vio a alguien en la cima de las escaleras de la casa. No fueron los únicos que se asustó. Nadie ha sido propietario de la casa mucho tiempo antes de vender. Mi madre fue allí para visitarlo por primera vez en años recientemente. El dueño del bar dijo que ninguno de los otros miembros del personal se quedará tarde porque afirmaron haber visto o sentido cosas extrañas y que el propietario no vivirá en esa casa porque se asusta a todos. Es curioso cómo algunas casas tienen esa vibra. Mi abuelo siempre hablaba de cosas raras que pasaban en la casa de mis abuelos. Una vez, mi madre vio una sombra en la esquina de una habitación y se quedó congelada. Siempre decía que podía sentir que alguien la observaba. No sé si creo en fantasmas, pero seguro que hay lugares donde la gente siente cosas extrañas. Tal vez esas historias solo nos dan una razón para no querer quedarnos solos en ciertos lugares. Trabajé en una perrera en Alaska. Una noche, era Black, estaba alejando a los perros y vi una sombra sentada en la parte superior de la cerca, directamente sobre mí. No era humano, parecía una gárgola. Me encontré con el edificio, luego juro que el gato que siempre estaba maullando dijo hola. No sé lo que vi, pero me asustó la mierda. Esa noche en el kennel fue intensa. Estaba acostumbrado al silencio, pero ver esa sombra fue algo más. La sensación de estar observado sin saber qué era, simplemente no se siente bien. Y luego, el gato que siempre maullaba, me saludó. Fue un giro extraño en la situación. A veces los animales parecen tener su propio sentido de lo que pasa. Sin duda, una experiencia que no olvidaré. Esto me pasó a mí, pero era tan joven que solo me habían dicho al respecto. Mis padres me han dicho que una noche estaban mirando algo de televisión después de acostarse. Esto fue cuando era lo suficientemente joven como para tener un monitor de bebé. Vivíamos en un apartamento de 2 pisos, y mi habitación estaba en la segunda historia. Escucharon a alguien hablar suavemente a través del monitor de bebé, diciendo «Oh, qué hermoso bebé». No hace falta decir que mi papá volteó y agarró un bate de béisbol y corrió a mi habitación. Pero no había nadie allí. Eso suena bastante inquietante. No puedo imaginar el susto que se llevaron tus padres al escuchar eso. Es raro tener esa experiencia en un lugar familiar. A veces, los ruidos o las voces pueden tener explicaciones lógicas, pero en ese momento, es difícil no pensar en lo sobrenatural. Al final, solo fue una historia que contar, pero seguro que hizo que tus padres tuviesen un mal rato esa noche. Después de que me rompí la espalda y estaba en analgésicos bastante fuertes, generalmente dormía alrededor de 20 horas al día. Un día me desperté a las 2:30 de la mañana y no pude volver a dormir. Mi hermana generalmente estaba despierta en ese momento, pero esta noche no estaba y yo estaba despierta sola. Poco después de las 3 de la mañana, escuché tararear y no pude entender de dónde venía. No estaba asustado y pensó que sonaba reconfortante y agradable. Continuó tarareando hasta que me quedé dormido. A la mañana siguiente, le conté a mi hermana y pensó que era más aterrador que fuera reconfortante, como si algo malvado estuviera tratando de atraerme a dormir o algo así. Nunca lo escuché antes o desde entonces. Eso suena interesante. Imagínate despertar de esa manera y escuchar un zumbido. A veces, el silencio de la noche puede ser raro. La reacción de tu hermana es curiosa, a veces algo que parece bueno puede sonar inquietante para otros. Es extraño cómo nuestra mente conecta cosas sin darnos cuenta. Puede que sea solo un sueño o algo más. Pero al final, solo te ayudó a dormir. Me desperté por la noche por un vaso de agua. Caminé hacia la cocina y me topé con mi papá. Él caminó junto a mí hasta la puerta principal, ni siquiera me reconoció estar allí. Le pregunté ¿a dónde vas? No dijo nada, solo tenía una mirada en blanco y salió por la puerta. Me acerqué y miré por el agujero de la ventana en la puerta. Teníamos una pequeña pasarela que se conectaba a nuestro camino de entrada. Estaba sentado en la pasarela, encorvado, los codos sobre las rodillas, debajo de un gran árbol que estaba frente a mi habitación. Simplemente no protagonizó nada. Entré en la habitación de mi madre y le pregunté por qué mi papá estaba afuera. Ella se dio la vuelta y dijo, ¿qué quieres decir? Él está aquí y estaba mi papá, acostado al lado de mi madre en un sueño profundo. Me pasó algo parecido una vez. Me desperté en medio de la noche y fui a la cocina. Vi a mi hermano, parecía estar hablando con alguien. Le pregunté qué hacía, pero no respondió. Me acerqué a la ventana y vi que estaba hablando con su reflejo. Luego volví a la habitación y estaba en su cama, dormido. Fue raro, pero al final solo era una confusión de mi parte. Caminé a mi amigo una noche y un auto pasó muy rápido y el tipo sacó un arma y comenzó a disparar.
Abordé a mi amigo y salvé nuestras vidas. Larga historia corta, literalmente esquivó una bala. Eso suena bastante intenso. No sé si podría mantenerme tan tranquilo en una situación así. Me recuerda a una vez que me pasó algo similar, aunque no tan grave. Solo fue una pelea en la calle, pero el ambiente era pesado. Al final, siempre es mejor estar alerta y cuidar de los amigos. A veces, una acción rápida puede marcar la diferencia. Cuando tenía 6 años, solía asustar a mi padre escondiéndome dentro de su armario. Era un guardarropa de 2 puertas, y me escondiré unos minutos antes de volver a casa del trabajo. Hubo esta vez, estaba dentro del armario y vi un lado del armario abierto. Inicialmente pensé que era mi papá quien pegaba su barriga dentro del armario como una broma, pero resulta que no lo fue. Es difícil explicar esa cosa. Era como si Totoro estuviera tratando de meterse en el armario, pero solo la barriga entró. Se quedó allí durante un tiempo largo y luego desapareció. No fue realmente aterrador o espeluznante, más como extraño. TLDR, encontré la barriga de Totoro en el guardarropa de mi padre. Cuando era niño, me gustaba esconderme en el armario de mi papá. Un día, vi algo raro cuando estaba dentro, como si una parte de un ser enorme intentara meterse. Al principio pensé que era una broma de mi papá, pero no era él. Era extraño, no daba miedo, solo era raro. Creo que fue como encontrar la pancita de Totoro en el armario. Cosas del pasado que no tienen explicación. Cuando era niño, estaba cagando un día soleado. Me recosté y accidentalmente se sonrojé con la parte posterior de mi cabeza. Desde debajo de la tapa del inodoro llegó una araña gigante mientras todavía estaba sentado en el baño y no había terminado mi negocio. El caos aseguró. Eso suena como un momento realmente raro. Imagínate estar en una situación tan vulnerable y de repente enfrentar una araña gigante. Me pregunto cómo reaccionaste. Esos tipos de recuerdos pueden ser graciosos con el tiempo, aunque en ese momento sea puro pánico. A veces, la vida te lanza sorpresas inesperadas, incluso en el baño. Algo así me pasó a mí en la escuela secundaria. Estaba montando mi bicicleta hasta el final de mi vecindario para pasar el rato con uno de mis amigos, y cuando llegué allí, su madre me dijo que había un tipo espeluznante al final de la calle, así que no pude venir encima. Ya estaba en la casa, así que no tenía sentido irme, pero su madre insistió. Monté mi bicicleta lo más rápido posible y cuando llegué a casa y le dije a mi madre que estaba furiosa y no se me permitió pasar el rato con esa chica nuevamente. Esa situación me recuerda a un momento en la escuela media. Fui a visitar a una amiga y su mamá me advirtió sobre un tipo extraño al final de la calle. No entendía por qué no podía entrar, pero insistió mucho. Regresé a casa rápido, y al contarle a mi mamá, se enojó y me prohibió salir con ella de nuevo. Fue raro y complicado, pero así son las cosas a esa edad. Creo que una cosa que los intrusos a menudo olvidan es que la mujer más pequeña puede convertirse en una mamá oso, cuando piensa que uno de sus hijos podría estar en peligro. Bien para tu mamá por echar la mierda de ese tipo. Es interesante cómo la instinto maternal puede despertar una fuerza inesperada. Recuerdo una vez que una amiga se metió en problemas y su mamá, que parecía tan dulce, se volvió feroz. Se plantó frente al problema y nadie se atrevía a acercarse. A veces la gente no entiende que el amor puede ser una motivación poderosa. Al final, su mamá fue la heroína de la situación sin duda. Muchas de las publicaciones aquí son sobre fantasmas o pesadillas, pero su historia realmente me asustó más porque podría pasarle a cualquiera. El hecho de que su vida estuviera siendo descubierta por un completo extraño es increíblemente aterrador. Lamento que hayas tenido que pasar por eso, me alegro de que Creep haya dejado de mensajes. Entiendo lo que dices. A veces, las cosas más normales pueden volverse inquietantes. Me acuerdo de un amigo que recibió mensajes de un desconocido que sabía cosas sobre él, como su trabajo y sus rutinas. Al principio, pensó que era una broma, pero se volvió más incómodo. De ahí decidió bloquearlo. Es inquietante darse cuenta de cuánto pueden averiguar las personas en Internet sin que te des cuenta. Cuando comenzó a mensajes, ¿había alguna indicación por qué? Era como Hey Virgo, sé que vives en Riglane jajaja o estaba tratando de encontrar un penpal o algo así. Editar, OP es una niña, tiene sentido ahora. No tengo idea de por qué empezó a mandar mensajes. A veces la gente solo se siente curiosa o quiere hacer amigos. Tal vez pensó que era una buena forma de conocer a alguien nuevo. A veces pasa, ¿no? Alguien ve un nombre o un lugar y decide hablar.
Es raro, pero puede llevar a algo interesante. Esto me sucedió y nunca estuve seguro de qué era. Tenía alrededor de 10 cuando estaba acostado en la cama y tengo la misma sensación y abro los ojos. Está este hombre, de la misma descripción, una masa negra que se asemeja a un hombre, como si hubiera una falta de algo en forma de persona. Recuerdo llorar y rezar y luego con ira y desafío, corriendo directamente con mis ojos cerrados. Y eso fue todo. Todavía recuerda vívidamente. Recuerdo algo similar. Tenía una sensación extraña, como si alguien me estuviera observando. Una noche, me desperté y vi una sombra en la esquina de mi habitación. No podía moverme, así que solo me quedé quieto, esperando a que desapareciera. Finalmente, cerré los ojos y decidí enfrentarla, como tú. Como dices, después de eso, todo terminó. Es curioso cómo esos momentos se quedan grabados en la memoria. Me recuerda a esta broma que estaba pasando junto a una alta cerca de madera el otro día, ¿sabes el tipo que ves fuera de un sitio de construcción? Mientras caminaba junto a él, escuché cantar de detrás de la cerca más arriba, estaban cantando números. O más bien solo un número. 13, 13, 13, 13. Cantaron con entusiasmo. Sonaba como una pequeña multitud, joven y vieja, hombres, mujeres y niños. Todos ellos dicen el mismo número una y otra vez. Cuando me acerqué, vi un pequeño agujero en la cerca lo suficientemente grande como para mirar. El agujero estaba justo donde parecía originar el sonido. Entonces, con la multitud continuando cantando, 13, 13, 13, 13 y parecía ser más intenso cuando me incliné para colocar mi ojo en el agujero y hacer ejercicio que estaba sucediendo allí. Justo cuando puse mi ojo en el agujero, un dedo pequeño como el de un niño me metió en el ojo y la multitud miró a la litoral y comenzó a cantar de nuevo. 14, 14, 14. Esto me recuerda a un amigo que siempre estaba buscando situaciones raras. Una vez, escuchó un grupo animando números en una plaza. Se acercó, curioso, y cuando se asomó a ver qué pasaba, un tipo le lanzó un globo de agua. Todos se rieron y empezaron a gritar su número favorito. Al final, terminó empapado, pero se unió a ellos. Fue una tontería, pero esas risas son las mejores. Llamaste a tu novio y le dijiste que posiblemente podría haber un ladrón o asesino en tu casa y su respuesta es: lo siento, estoy ocupado en el trabajo. Jajaja. ¿Por qué no llamaste a la policía en lugar de tu vecino? Eso es gracioso. Llamar a tu novio y que te diga que está ocupado en el trabajo. Quizás pensó que no era tan grave. En vez de llamar al vecino, tal vez pensaste que podría ayudar más rápido. A veces la gente reacciona raro en situaciones así. Al final, lo importante es estar a salvo. Una de mis tías tenía el mismo tipo de historia. Estuvo en el extranjero durante más de 10 años, y cuando regresó encontró a una amiga en la calle. Ella habló con ella durante unos minutos y luego recordó haber recibido una carta en la que su hermana le dijo que esa amiga había muerto. Ella inventó una excusa, se fue a toda prisa, y cuando confirmó que la amiga estaba muerta, se enfermó. Es raro ver a alguien que pensabas que ya no estaba. La historia de mi tía muestra lo extraño que puede ser la vida a veces. Encontrarse con alguien que creías perdido puede ser impactante. La confusión y la tristeza que le siguieron parecen muy intensas. A veces, el pasado vuelve en momentos inesperados y no sabes cómo lidiar con eso. Las emociones pueden ser complicadas y difíciles de manejar. A veces, cuando te acostumbras tanto a un sonido regular, cuando desaparece a veces todavía lo escuchas porque tu mente solo está llenando el espacio en blanco donde solía ocurrir el ruido. Cuando murió un viejo perro mío, durante semanas después todavía escuchaba su puerta de perrito agitando como si todavía entrara y fuera de la casa. Y no, no era otro animal, la puerta tenía la cubierta después de la el perro murió. El antiguo perro de mi madre tenía una peculiar forma de moverse con las patas. Hace algunos meses fue necesario tomar la difícil decisión de despedirlo, pero aún parece resonar el sonido de sus pasos. Creo que es porque siempre estábamos acostumbrados a escucharlo y, a pesar de su ausencia, su recuerdo sigue presente. Me pregunto si este era mi vecino creciendo. La línea de tiempo se ajusta, la descripción coincide y el automóvil coincide. Tenía este vecino realmente extraño que estaba obsesionado con ser un oficial de policía y se vestía como uno y conduciría como reloj del vecindario. Rompió en nuestro patio una vez porque pensó que vio a alguien y mi pastor alemán atacó la mierda de él. Maldita sea, ese tipo era raro. Eso suena extraño. Es raro tener vecinos así.
A veces la gente se obsesiona con cosas y se les va de las manos. Tener un perro como tu pastor alemán probablemente ayudó a mantenerlo alejado. Es sorprendente cómo algunas personas pueden pensar que están en una misión, incluso si solo están causando problemas. Al menos tienes una anécdota interesante de tu infancia. Te creo, después de que mi abuelo pasó, las cosas espeluznantes dejaron de pasar a mi alrededor. Las cosas aún suceden de vez en cuando, pero creo que podría ser él jodiendo conmigo, solo me mudé a la casa en la que murió después de todo. Es interesante cómo el ambiente puede cambiar después de una pérdida. A veces, parece que las cosas raras suceden más cuando hay una conexión emocional cercana. Mudarte a la casa de tu abuelo tal vez traiga recuerdos y energías. Quizás esas experiencias extrañas son su manera de hacerte sentir que sigue cerca. A veces, es difícil saber si son solo trucos de la mente o algo más. En la cultura nativa americana /diagonal canadiense, que soy por cierto, es un gran no que no tome fotos de cadáveres o cementerios. Los muertos no tienen mucho, pero sus imágenes son propias y no están destinadas a que nadie tenga. Lo mismo ocurre con los cementerios, esos motivos son sagrados y están destinados a descansar. Sería como si deambularas por la casa de alguien y te tomara una foto. No saben quién eres y probablemente pensaría que les da el derecho de hacerlo. Algunos espíritus, no todo lo que estoy seguro, podría ofenderse por este tipo de intrusión. Es posible que desee plantar una ofrenda de un arbusto de frutas para alimentarlos. Es interesante pensar en cómo diferentes culturas manejan el respeto hacia los muertos. En algunas creencias, como en la tuya, hay límites claros sobre lo que se puede hacer y lo que se considera ofensivo. Creo que la idea de hacer una ofrenda para honrar a esos espíritus es una forma de mostrar respeto. Es como reconocer que hay grandes tradiciones que debemos entender y respetar. La conexión con los ancestros es algo importante. ¿En serio? Es una figura o una aparición que es solo una masa de sombras o una sombra donde no debería haber una. Por lo general, se cree que son malvados o maliciosos, aunque hasta lo que varía de una historia a otra. Nunca se metió con uno en la memoria viva, pero mi papá tiene historias de mí llorando sobre las sombras con los ojos rojos cuando era realmente pequeño. Recuerdo que de niño, a veces me despertaba por la noche y veía sombras en la pared. Siempre pensaba que había algo extraño ahí. No me daba miedo, pero sí era raro. Un día le conté a mi papá y él me habló de cosas parecidas que había visto de pequeño. A veces, pienso en esas sombras y suena curioso, pero nunca le di mucha importancia. Eso es lo extraño porque nunca salieron del auto. Pero la descripción que encontré hablaba de una pareja joven con el pelo largo con un bebé menor de 1 año. Casi coincide con mi familia, pero es extraño cómo los ven caminar por el hombro. Eso es extraño. Suena un poco inquietante. Quizás era una ilusión o un juego de luces. A veces la mente puede jugar trucos cuando estás conduciendo. Recuerdo una vez que vi algo raro mientras viajaba de noche, pero eran solo sombras. La forma en que la mente puede conectar cosas puede ser sorprendente. Una pareja con un bebé es un poco raro. Definitivamente algo para pensar. Recuerde, si puede escucharlos afuera, pueden escucharlo adentro. Nunca pensé en esto, mucho menos probado, pero soy escéptico. Puedes escuchar a las personas afuera porque es más fácil ser accidentalmente ruidoso afuera, la grava, los ecos, los palos caídos, las hojas de susurro, etc. El interior está mucho más organizado y, en la mayoría de las situaciones, territorio familiar. Sabes que tableros crujen y dónde dejaste esa mierda en tu piso, para que puedas estar más tranquilo debido al riesgo reducido de ruido accidental. Además, casi siempre hay menos ruido ambiental, como las aves o los insectos, dentro que el exterior, lo que le facilita escuchar el ruido que está produciendo y ajustarse en consecuencia. Es una buena observación. A veces estamos tan concentrados en lo que hacemos dentro que no pensamos en lo que puede salir. En mi casa, me pasó una vez que estaba escuchando música y, sin darme cuenta, la dejé sonar muy alto. Luego escuché a un vecino riéndose. Desde entonces, siempre reviso el volumen antes de hacer algo. Es curioso cómo la percepción del sonido cambia según el lugar. Esto es lo único que tiene sentido. Estoy constantemente preocupado por el futuro de regresar para advertirme de cosas que escucharé sobre cualquier hombre mayor al azar que me diga que haga cosas. ¿Cuántos años tienes? Si tienes menos de 33, soy una versión futura de ti. Contáctame y te explicaré por qué es esencial que envíes todo tu dinero a una persona llamada McFat. Confía en mí. Nuestra existencia se basa en esta decisión.
Mi madre comenzó a tener demencia y un día decidió llamar a su amiga porque no había tenido noticias de ella en tanto tiempo. Obtuvo a sus amigos hermano que no sabía que mi madre tenía demencia. Mi madre me dijo cuando fui a visitar. Traté de llamar a mi amiga, pero su hermano respondió y se enojó conmigo. Es una situación difícil. Imagino lo confuso que debe ser para tu madre. A veces, la gente no entiende lo que pasa y puede reaccionar mal. Es triste ver cómo las enfermedades afectan las relaciones. Espero que esté rodeada de personas que la apoyen y la quieran, incluso en momentos complicados. Hay que tener paciencia y comprensión en estos casos. Esto es cierto, accidentalmente entré en la parálisis del sueño cuando trataba de soñar lúcido. Me desperté mientras estaba entrando en mi sueño, si eso tiene sentido, porque cuando eso sucedía, los ruidos fuertes al entrar en el sueño me asustaron y quería despertarme. Terminé despertando en la parálisis del sueño solo capaz de mover los ojos. Esto es cuando vi una figura oscura acercarse lentamente desde la puerta de mi cama. Se acercaba hasta que sentí su cara en mi cara. Traté de gritarle pero no pude abrir la boca, solo hice un MMPH. Ruido. Después de eso recuperé la conciencia del cuerpo completo y pude moverme. Recientemente, 2 personas que están comprometidas comenzaron a compartir la cama más a menudo. En un par de ocasiones, una de ellas se despertó sin poder moverse, sintiendo una presencia maligna en el ambiente. Aunque es consciente de que se trata de parálisis del sueño, sigue siendo aterrador. Afortunadamente, la otra persona es ligera de sueño y al escuchar ciertos ruidos ha logrado ayudar a salir de esa situación. También ha sido despertada de pesadillas en varias ocasiones. Mi abuela es custodia de una iglesia, y pasé mucho tiempo con ella cuando era niña. Puedo verificar, las iglesias son espeluznantes en la oscuridad, pero no puedo decir por qué. Podrían ser los ecos, o el conocimiento subconsciente de que sería muy fácil para alguien esconderse debajo barra diagonal en uno de los bancos, justo fuera de la vista. Recuerdo que de pequeño pasaba tiempo en la iglesia con mi abuela. Siempre me dio un poco de miedo estar allí después de que se apagaban las luces. Las sombras y los ecos hacían que todo se sintiera extraño. Nunca podía evitar pensar que alguien podría estar escondido bajo los bancos. Aunque no había nada de qué preocuparse, esa sensación no se iba. Simplemente era parte de la experiencia. Ahora no creo realmente en los extraterrestres, pero suponiendo que fue me pregunto si tal vez es un comportamiento como cuando estamos en el zoológico. Caminamos hasta una exhibición, observamos a los animales un poco y luego seguimos adelante. ¿Quizás estaba haciendo lo mismo? ¿Solo mirando cómo se ve un humano joven y luego ir a la próxima casa para revisarlos? Sin embargo, no sé si eso lo hace mejor o peor. Existen teorías que sugieren que los humanos perciben a los extraterrestres de manera similar a como un bebé ve a sus padres. Estos seres serían, para nosotros, figuras desconocidas que se mueven en el entorno, cuyas características son imposibles de describir. Al igual que un infante no puede recordar cómo se ven sus progenitores desde su cuna, se argumenta que nuestra comprensión de los alienígenas es igualmente limitada por la capacidad de nuestro cerebro. Tendré que preguntarle sobre los detalles, pero recuerdo que no le ha sucedido mucho excepto una orden de restricción. Ni siquiera creo que su esposa se divorció de él. Durante mucho tiempo, realmente jodió a la esposa de mi primo, comprensiblemente, ya que ella era el foco de su obsesión. Sin embargo, ambos son buenos, el bebé ya no es un bebé y han seguido adelante con sus vidas. La historia de mi primo es un poco inquietante. Recuerdo que tuvo problemas con un tipo que se obsesionó con su esposa, incluso llegó a obtener una orden de restricción. Eso afectó bastante a la esposa, pero al final, ambos lograron superarlo. Ahora tienen un bebé que ya no es tan bebé y parece que han seguido adelante. Es bueno ver que las cosas han mejorado para ellos. De un mundo que no es nuestro, amigo. Verá que hay momentos en que la barrera entre nuestro mundo y el suyo se debilita, y comienzan a filtrarse a nuestro mundo. Esta barrera es más débil durante la víspera de Ayo. En Halloween, mi amigo y yo decidimos explorar un viejo bosque. La atmósfera era extraña y se sentía como si algo nos estuviera observando. Esa noche, escuchamos susurros y vimos sombras que no deberían estar ahí. Pensamos que eran nuestros nervios, pero al mirarnos, supimos que no estábamos solos. Cuando regresamos, hablamos de lo raro que fue. Nunca lo olvidaremos. Gracias y yo también. Era la cosa más extraña. No sabía que nos hizo llegar así. Me dijeron años más tarde cuando estaba viendo un episodio de Policías y algunos niños se habían expuesto a
Los humos de una fuga de escape en un automóvil en funcionamiento. Quien o lo que me despertara me despertó, le agradezco a Dios y a los que lo hicieron. Tampoco volví a manejar ese camión, ya que mi papá compró un pequeño Ford Ranger que podríamos usar. También los niños estaban bien en ese episodio de policías. Fueron revividos y se les dieron oxígeno. Es una historia interesante. A veces, las experiencias pueden ser extrañas y no las entendemos hasta mucho después. Me he encontrado con situaciones donde algo aparentemente trivial se convierte en un punto de reflexión. Es bueno saber que esos niños estaban bien y que tuviste suerte en esa situación. Cambiar de vehículo también suena como una decisión inteligente. Mi prometido y yo recientemente comenzamos a dormir en la misma cama con más frecuencia. 2 veces ahora me he despertado sin poder moverse y con algo malvado en la habitación. Soy consciente de que es una parálisis del sueño, pero todavía es aterrador. Afortunadamente, ella tiene una luz ligera, así que cuando empiezo a hacer esos ruidos, ya que puedes vocalizar, pero no puedo moverte para convertirlos en palabras reales, se ha despertado y me sacó de eso. También me ha despertado de algunas pesadillas antes. Una vez aparentemente había estado gritando ayuda en mi sueño. Bastante seguro de que mi subconsciente me odia. He escuchado que muchos pacientes en coma afirman recordar una vida normal durante su estado, pero con muchos sueños inquietantes. Lo que intento expresar es que es momento de regresar, ya que se siente su ausencia. Podría haber sido. Hay una teoría llamada teoría del bebé adulto o algo así, es decir, los humanos ven a los extraterrestres de la misma manera que un niño infantil vería a sus padres, básicamente como formas desconocidas que caminan por la habitación cuyas características son indescriptibles. Los bebés aún no tienen la capacidad del cerebro para distinguir o recordar cómo se veían sus padres mientras se establecían en su cuna desde arriba, y básicamente las personas dicen que así es como los humanos ven a los extraterrestres, en un asunto similar porque nuestro cerebro no tiene la capacidad de darse cuenta de lo que estamos viendo. Es interesante pensar en cómo percibimos lo desconocido. Recuerdo que una vez un amigo estaba convencido de que había visto algo raro en el cielo, pero no podía describirlo bien. Comentaba que era como cuando éramos niños y veíamos sombras en las paredes. Esa confusión y mezcla de realidad y fantasía crea una especie de conexión con lo que no entendemos. A veces, lo desconocido es más intrigante que la realidad. Qué vergüenza por caer frente a su casa. Tenías toda la calle para elegir, y tenías que ir y caer allí mismo. Espero que hayas llegado a casa antes de sangrar en su acera o algo así. A veces la vida te da caídas inesperadas. Recuerdo una vez que un amigo se tropezó y cayó justo frente a la casa de alguien que no le caía bien. Era un momento incómodo. Pero el tipo se levantó rápido, con un poco de risa nerviosa y seguimos nuestro camino. Al final, no pasó nada y nos reímos de eso durante semanas. Las caídas siempre son más divertidas cuando no te lastimas de verdad. Es extraño cómo las imágenes de miedo que su cerebro usa para la parálisis del sueño es realmente coherente de una manera que los sueños no lo son. La última vez que lo tuve, se sintió como si estuviera cayendo y había esqueletos a mi alrededor, gritando sobre fuego y tortura. Estaba como, o está bien, estoy muerto y este es el infierno. ¿Sabes qué más es raro? Si puedo salir de la parálisis del sueño durante el tiempo suficiente, tengo esta sensación como si estuviera siendo apretado a través de un agujero. Entonces obtengo este periodo realmente breve e intenso de sueños lúcidos que se siente aún más real que la vida real, si eso tiene sentido. Si es posible, intenta con todas tus fuerzas transformar ese miedo y negatividad en sensaciones positivas. Experimento parálisis del sueño y he descubierto que al hacer esto, las visiones aterradoras se convierten en cosas agradables, lo que ayuda a que desaparezcan más rápido. Así, consigo recuperar el control y moverme con mayor facilidad. A veces, el cambio de perspectiva puede marcar una gran diferencia en las experiencias difíciles. O cuando los niños se esconden debajo de la manta y encienden la linterna. Oh fastidio, supongo que el pequeño Johnny no está en casa esta noche. Lo mismo con las personas en películas que se es a través de la oscuridad con linternas. Apagarlo. Viajes de luz. A veces, me acuerdo de cuando éramos niños. Solíamos escondernos bajo las mantas y jugar con linternas. Creíamos que la oscuridad nos protegía. Recuerdo a un amigo, siempre intentando hacer esas cosas de películas, iluminando por todos lados. A veces, pienso que encender la linterna es como darle un saludo a lo desconocido. Pero, ya sabes, la luz viaja, y a veces no hay que llamar la atención. Considere suscribirse si disfrutó. Emoticono corazón.